La antigua orden, movimiento cívico de carácter nacionalista y patriótico, sigue tomando acciones, sigue haciendo manifestaciones a favor de nuestra patria, a favor de nuestro país, para conservar nuestros valores y la dominicanidad. Es por ello que en el transcurso de la semana pasada, específicamente los días 24 y 28 de abril, la nueva orden o la antigua orden ha organizado dos manifestaciones. La primera, la del 24 de abril, rumbo al Palacio Nacional, donde protestó para que se haga mucho más eficaz las decisiones tomadas desde el gobierno en contra de la inmigración haitiana de manera ilegal en nuestro país, así como para que se corrijan una serie de elementos negativos que están influyendo en la sociedad dominicana, como la inseguridad, el alto costo de los productos de primera necesidad, alta electricidad en la facturación. En ese mismo orden, la antigua orden exige que el gobierno asuma con criterio y disposición y voluntad la migración de parte de miles de haitianos que entran a nuestro país semana tras semana, mientras que existe lo que el mandatario de la República expresó y dejó claramente establecido en octubre del 2024, que estaríamos en la capacidad de deportar más de 10,000 haitianos de manera semanal. Sin embargo, la realidad nos dice que mensual apenas llegamos a esos 10,000 que debieron ser semanal. Asimismo, la antigua orden manifestó en ese movimiento que encabezó Ángelo Vázquez, coordinador de ese movimiento cívico de carácter nacionalista, rumbo al Palacio Nacional, y eligió esa fecha del 24 de abril a propósito de celebrarse el 60 aniversario de la Revolución de Abril, encabezada por Francisco Camaño Deñó. El 28 de ese mismo mes, es decir, 5 días después, encabezó una marcha hacia el altar de la patria en contra de una manifestación organizada por inmigrantes haitianos, la cual Interior y Policía había dado el visto bueno, mientras la antigua orden, organizada por miles de dominicanos que pertenecen a la misma y que andan en busca de reencontrarse con la sociedad dominicana y de que la inmigración que día tras día sigue adueñándose de los territorios de la República Dominicana debe tener un stop. Un stop porque esa inmigración de manera masiva se lleva miles de millones del presupuesto nacional, en especial en el área de la salud, donde se invierten más de 4,000 millones para atender las emergencias y casos normales en nuestros hospitales de la inmigración haitiana de manera ilegal que está en nuestro país. Ese 28 de abril se dejó sentir nuevamente una gran manifestación, una demostración de que los dominicanos
siguen oyendo el clamor de este movimiento cívico que procura que los dominicanos volvamos a nuestras raíces y recordemos a nuestros padres de la patria, donde se planteaba claramente que los dominicanos debemos velar, debemos cuidar por nuestro país, por nuestro territorio y darle lo mejor de sí a nuestros ciudadanos. Mientras que en las últimas décadas los gobernantes de turno han puesto más énfasis en facilitar, en viabilizar, en dar demasiados privilegios a esa inmigración haitiana que entra a nuestro país. Y es en los últimos años, en estos 5 años de gestión del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader, donde la inmigración haitiana ha crecido de manera descomunal, donde esa inmigración se sigue fortaleciendo a nivel de todo el territorio nacional, mientras las autoridades toman supuestamente medidas y luego la aplican en unos días y luego se olvidan. Buenas han sido estas manifestaciones a propósito de que entrara en vigencia el 21 de abril el protocolo hospitalario, donde aquel ciudadano que esté de manera ilegal, y en este caso en la mayoría los haitianos que vayan a los centros hospitalarios, deben tener su cédula de identidad o pasaporte oficial, así como cualquier otro documento. También contar con una carta de trabajo y su lugar de residencia. De lo contrario, si están de manera ilegal, después de haber recibido su servicio de salud, serán deportados al hermano país. Dicho protocolo ha traído reacciones, tanto de la comunidad internacional como de las autoridades haitianas, que siguen pretendiendo que nos convirtamos en un campo de refugiados para los haitianos en nuestro país. Es por ello que Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha estado presionando al gobierno para que flexibilice estas decisiones en contra de la inmigración haitiana. Pero no podemos flexibilizar. Ya está bueno. Contamos con millones de haitianos en nuestro país, mientras los dominicanos pagan sus impuestos de manera religiosa. Ese presupuesto de salud se va en gran medida a esa inmigración que está en nuestro país de manera ilegal, mientras los dominicanos dejan de recibir un servicio de salud de calidad. Apoyamos las manifestaciones de este movimiento cívico patriótico, la Antigua Orden, en contra de la masiva ola ilegal que entra a nuestro país de los haitianos. Y exigimos al gobierno dominicano que endurezca las medidas en contra de esta inmigración ilegal. Vimos que el presidente, antes de salir fuera del país, esta semana pasada, visitó varios puntos fronterizos para tratar que las autoridades no sigan permitiendo entrar de manera ilegal a los haitianos a nuestro país y que pongan la patria por encima de sus intereses, porque sabemos que en las fronteras dominicanas se negocia a granel y se dejan entrar cientos de haitianos, miles de haitianos a cambio de dinero y otros beneficios. Mientras el gran conglomerado, mientras los dominicanos en su totalidad
hemos estado viendo con impotencia cómo la migración haitiana se adueña de diferentes áreas de la producción nacional, así como de territorios que no les pertenecen. Basta ya de complacencia de parte del gobierno de turno en contra de la inmigración haitiana y que no le hagamos caso a los organismos internacionales que viven chantajeando y presionando de que somos un país racista y que no les damos los beneficios a esa inmigración ilegal. Y el mundo sabe que República Dominicana ha sido el país más solidario con nuestros vecinos y lo ha demostrado en diferentes ocasiones, en medio de la catástrofe, en medio de la situación política, económica y social que vive el pueblo haitiano. Pero nosotros como país pobre no podemos seguir cargando con este pesado fardo. Es responsabilidad de los países ricos ir en auxilio de Haití. Estados Unidos, Canadá, Francia y las demás naciones deben ser solidarios y deben invertir miles de millones de dólares en Haití para infraestructuras que permitan el desarrollo del pueblo haitiano. Debe ser en escuelas, en puentes, carreteras, acueductos, centros hospitalarios y centros de trabajos. Solo de esa manera podrá detenerse la inmigración haitiana de uno de los países más pobres del mundo y el más pobre de América Latina. Que sigan estos movimientos de parte de la nueva orden o de la antigua orden, para que se entienda de una vez y para siempre que debemos dejar de ser complacientes ante esta inmigración haitiana que nos arropa día tras día, robándonos nuestra identidad, nuestras costumbres y nuestras tradiciones y tratando de imponer las de ellos. Y todos sabemos que somos diferentes en idiomas, en cultura, en costumbres. Podemos tener relaciones comerciales, relaciones y encuentros culturales, pero cada quien en su país, cada quien en su nación, respetando la libertad y la democracia y el accionar de cada país. Es propicia la ocasión para hacer de nuevo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que endurezca las medidas y estas que sean tomadas, que no se recule y que se mantengan en el tiempo, porque se acabó la complacencia antes de que el pueblo se vaya a manifestaciones incontrolables por parte del gobierno. Y han comenzado estas manifestaciones. Es una voz de alerta, una voz que grita en los cuatro costados de la geografía nacional. Queremos tranquilidad, queremos orden y el libre accionar de los dominicanos y que la inmigración ilegal sea controlada, reducida y quien esté de manera ilegal en nuestro país sea deportado sin violar los derechos humanos de ellos como seres humanos. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.